Mi esposo decía que iba a jugar fútbol cada semana, pero volvía demasiado limpio, demasiado perfumado. Aquello no tenía sentido. Hasta que un día, consumida por la duda, decidí seguirlo, ¿y qué descubrí? Mira hasta el final para saber. El centro de Salamanca, con sus calles de piedras antiguas y balcones florecidos, era el escenario perfecto para el pequeño apartamento donde vivían Marisol e Iván. Ese espacio acogedor, heredado de los padres de Marisol, era más que un lugar para vivir. Era el símbolo del comienzo de una vida juntos. Ambos tenían 25 años y llevaban en los ojos el brillo de la juventud y en las sonrisas la esperanza de un futuro simple, pero feliz. Marisol siempre soñó con un hogar donde el amor fuera el pilar de todo. Y, por mucho tiempo, parecía haber encontrado exactamente eso. Iván era todo lo que ella podía desear, cariñoso, dedicado y hogareño. Siempre prefería la comodidad del sofá y las maratones de series con ella antes que el caos de una fiesta o la agitación de una discoteca. Esa sintonía hacía que para muchos fueran un ejemplo de pareja. Las noches en el apartamento estaban llenas de pequeños gestos que convertían lo ordinario en algo especial. Una cena sencilla, iluminada solo por las luces de la ciudad que entraban por la ventana, siempre iba acompañada de conversaciones ligeras y risas fáciles. Iván era detallista y sabía cómo hacer que Marisol se sintiera especial. Si ella estaba cansada después de un largo día, él le ponía su película favorita, le traía una manta y le decía que todo estaría bien. Ese cuidado era exactamente lo que Marisol valoraba. Sin embargo, si alguien le hubiese dicho hace algunos meses que las historias perfectas no existen, Marisol habría estado en desacuerdo. Era imposible negar lo evidente. Su matrimonio era tranquilo, lleno de complicidad y sin grandes problemas. Al menos, eso era lo que ella creía. Fue a principios de ese año cuando Iván empezó a comportarse de forma diferente. No fue algo abrupto, sino un cambio sutil, casi imperceptible. Todo comenzó cuando anunció que iba a jugar fútbol 2 veces por semana con compañeros del trabajo. Al principio, Marisol no le dio mucha importancia. Incluso lo vio bien. A ella le gustaba salir de vez en cuando para encontrarse con amigas, así que era positivo que él también tuviera algo propio. Durante las primeras semanas, Iván parecía emocionado por las salidas. Comentaba sobre los partidos y las bromas entre compañeros. Marisol lo apoyaba porque entendía la importancia de los hobbies en la vida de cualquier persona. Pero, con el pasar de los meses, algo empezó a inquietarla. Iván siempre salía con ropa deportiva impecablemente limpia y regresaba con el mismo aspecto. No había señales de esfuerzo físico, el cabello seguía peinado, su cuerpo no mostraba cansancio, y hasta el perfume permanecía intacto. Una vez, al ver a Iván arreglado para el fútbol, Marisol comentó, tratando de ocultar la duda que comenzaba a surgir, «Estás más arreglado que el portero del Real Madrid». ¿Habrá algún evento después del partido? Iván se rió, despreocupado. ¿Qué es la costumbre, amor? Me gusta sentirme bien, incluso para jugar fútbol. Aunque trataba de creerle, Marisol comenzó a notar otros detalles. Cuando le preguntaba cómo habían sido los partidos, las respuestas siempre eran vagas. Él decía que no jugaba mucho, que a veces solo se quedaba mirando. Cuando ella sugirió acompañarlo un día, él rápidamente cambió de tema, alegando que el campo estaba lejos y que no valía la pena. Esas respuestas comenzaron a resonar en la mente de Marisol, dejando un sabor amargo que no podía ignorar. Las dudas crecieron como una tormenta silenciosa dentro de ella. Marisol era una mujer observadora, y cada pequeño detalle que Iván dejaba escapar parecía formar una imagen más grande, una verdad que ella no quería enfrentar. Era difícil creer que algo pudiera estar mal. Después de todo, Iván seguía siendo el mismo hombre cariñoso que la abrazaba cada noche y le decía cuánto la quería. Sin embargo, algunas cosas simplemente no tenían sentido. Ese miércoles, el día amaneció como cualquier otro. Marisol pasó la mañana ocupada con las tareas del apartamento y por la tarde tuvo que resolver algunas cosas en el centro de la ciudad. Pero, incluso mientras caminaba por las concurridas calles de Salamanca,
su mente no la dejaba en paz. La duda sobre Iván venía devorando sus certezas, como una marea que lentamente borra los dibujos hechos en la arena. Iván parecía tranquilo como siempre. Llegó a casa del trabajo al principio de la noche, se duchó, cenó rápidamente y, como era habitual los miércoles, empezó a prepararse para el fútbol. Marisol lo observaba en silencio, sentada en el sofá de la sala, mientras él organizaba su bolsa deportiva. Hacía todo con la misma calma metódica de siempre, sin notar que sus ojos lo analizaban en cada movimiento. Voy a salir un poco más temprano, comentó él con tono casual. Los compañeros programaron el partido más temprano para aprovechar el tiempo. Marisol simplemente asintió, ocultando la tormenta que rugía dentro de ella. Sus labios esbozaron una leve sonrisa, pero por dentro sentía como si estuviera en medio de un huracán. La inquietud se transformaba en determinación, y sabía que no podía seguir ignorando lo que su corazón ya sospechaba. Cuando Iván cerró la puerta y el sonido de sus pasos desapareció por el pasillo, Marisol tomó las llaves del coche y, sin pensarlo 2 veces, decidió seguirlo. Era un impulso, pero también una necesidad. Necesitaba descubrir la verdad, aunque el precio fuera el fin del matrimonio que había construido con tanto cuidado. Subió al coche y encendió el motor, manteniendo suficiente distancia para no ser notada. Su corazón latía descontrolado, una mezcla de ansiedad y miedo por lo que estaba por venir. Seguía el coche de Iván por las calles iluminadas de Salamanca, intentando ignorar la oleada de pensamientos que amenazaba con dominarla. Quizás estoy exagerando, quizás sea solo mi imaginación, murmuró para sí misma, como si intentara convencerse. Pero la idea de estar equivocada era demasiado pequeña para silenciar la inquietud que había crecido durante semanas. Iván conducía tranquilamente, sin sospechar que estaba siendo seguido. Marisol continuaba siguiéndolo, con el estómago apretado cada vez que él giraba una esquina. Cuando él dejó el centro de la ciudad y se dirigió hacia un barrio más alejado, ella tuvo la certeza de que algo andaba mal. No había campos de fútbol en esa dirección, al menos no que ella conociera. Finalmente, Iván estacionó frente a una casa sencilla, pero bien cuidada. Marisol apagó el coche y se quedó allí, escondida entre las sombras, observando mientras él bajaba del vehículo. Contuvo la respiración, cada segundo parecía alargarse como una eternidad. Fue entonces cuando la puerta de la casa se abrió, y una mujer apareció. Llevaba un vestido floral y una sonrisa radiante en el rostro, como si estuviera esperando ansiosamente a Iván. Antes de que Marisol pudiera reaccionar, la mujer lo recibió con un abrazo que parecía demasiado íntimo para ser solo amistad. Intercambiaron algunas palabras que ella no logró escuchar, pero la risa de la mujer resonó en la calle silenciosa. La escena era demasiado clara para ignorarla, pero Marisol aún luchaba contra la realidad. Sus ojos ardían, pero no parpadeaba. No podía. Era como si el simple acto de cerrar los ojos pudiera traer más dolor. Iván y la mujer entraron en la casa, y la puerta se cerró. Marisol continuó allí por unos instantes, incapaz de moverse, incapaz de pensar. Era como si el mundo hubiera dejado de girar. Finalmente, cuando el dolor en el pecho se volvió insoportable, encendió el coche y empezó a conducir de vuelta a casa. El camino de regreso fue silencioso, excepto por el sonido ahogado de sus propias lágrimas. El dolor ahora era un peso aplastante, una confirmación de lo que ella temía y de lo que, en el fondo, ya sabía. Mientras conducía por las calles oscuras, Marisol sentía como si estuviera dejando atrás no solo la noche, sino también el matrimonio que hasta ese momento parecía sólido. Al llegar al apartamento, entró y cerró la puerta lentamente, como si el ruido pudiera despertar fantasmas. Se apoyó en la puerta y finalmente dejó que las lágrimas salieran. No era solo tristeza, era una mezcla de rabia, decepción y una sensación asfixiante de traición. Pensó en todo lo que había hecho por esa relación, en todos los momentos en los que sacrificó sus propios sueños para apoyar a Iván. Pero Marisol no era del tipo de persona que se dejaba consumir por el dolor. Entre lágrimas y angustia, algo dentro de ella empezó a cambiar.
Era como si el dolor estuviera siendo reemplazado por una llama de determinación. Sabía que no podía simplemente confrontarlo de inmediato. Necesitaba actuar con calma, con precisión. Si Iván pensaba que podía engañarla, estaba a punto de descubrir que ella era mucho más fuerte de lo que él imaginaba. Esa noche, sola en el sofá, Marisol empezó a planear su venganza. No lo hacía por maldad, sino por necesidad. Necesitaba recuperar el control de su vida y demostrarle a Iván que no podía simplemente deshacer lo que habían construido juntos sin consecuencias. Sabía exactamente lo que haría. El plan comenzó a tomar forma en su mente, y con cada detalle que añadía, se sentía más decidida. Iván no sospecharía nada. El próximo miércoles, cuando él saliera de nuevo para el fútbol, todo estaría listo. Los días posteriores a lo que Marisol había descubierto fueron una verdadera prueba de resistencia emocional. Sabía que no podía dejar que Iván notara nada. Cualquier cambio en su comportamiento podría levantar sospechas, y necesitaba tiempo para planear todo con calma. Por eso, decidió actuar como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, se levantó temprano, como de costumbre, y preparó el desayuno. Iván estaba en la mesa, distraído con el teléfono, mientras ella servía el café humeante en las tazas. Marisol se sentó frente a él, observando los gestos que tantas veces la habían encantado, pero que ahora le parecían calculados, como si él estuviera interpretando un papel. ¿Hoy saldrás temprano del trabajo?, preguntó ella, fingiendo interés. No, el horario de siempre, respondió él, sin apartar los ojos del aparato. Quizás tarde un poco más el miércoles. Los chicos ya quieren organizar otro partido de fútbol. Está bien. Solo no olvides avisarme si necesitas que te prepare algo para llevar, dijo ella con un tono dulce, aunque cada palabra salía forzada. El día transcurrió lentamente, y Marisol aprovechó la tarde para poner en marcha parte de su plan. Tomó el teléfono y buscó cerrajerías en la zona. Encontró una que parecía confiable y llamó, explicando con calma lo que necesitaba. Buenas tardes, ¿es la cerrajería? Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla?, respondió la voz del otro lado de la línea. Quiero cambiar la cerradura de mi puerta. ¿Tiene disponibilidad para el miércoles? Necesito que sea a primera hora de la noche, alrededor de las 7. Claro, podemos hacerlo a esa hora. ¿Cuál es la dirección? Ella dio la información, agradeció y colgó. Por un momento sintió el peso de lo que estaba haciendo, pero enseguida sacudió la cabeza. Era necesario. En los días siguientes, Marisol mantuvo su rutina como si todo estuviera normal. Iván parecía no sospechar nada. Seguía saliendo para el trabajo y regresando a los mismos horarios, como si no hubiera nada fuera de lugar en su vida. Esa indiferencia solo alimentaba la rabia de Marisol. El lunes, Iván volvió a salir para el fútbol. Marisol lo observó por la ventana mientras cruzaba la calle con su bolsa deportiva, impecablemente ordenada como siempre. Su coche arrancó, y ella se dejó caer en el sofá, con el pecho apretado por una mezcla de emociones. Era difícil actuar como si no supiera nada, pero sabía que tenía que mantenerse firme. Cuando Iván regresó unas horas después, la sorprendió con una sonrisa amplia y las manos ocupadas. Llevaba un ramo de flores y una caja de chocolates. Marisol se levantó del sofá, manteniendo la expresión más natural que pudo. ¿Qué es esto?, y preguntó, fingiendo sorpresa. Pasé por una tienda de camino a casa y vi estas flores. Pensé en ti de inmediato. Y los chocolates son porque sé que no puedes resistirte, dijo él, riendo mientras le entregaba los regalos. Marisol tomó el ramo, sintiendo el perfume de las flores llenar el aire. La escena era casi irónica. Él, que la traicionaba con otra mujer, todavía tenía el descaro de fingir ser el esposo perfecto. Pero Marisol sonrió, como si realmente estuviera encantada. Son preciosas, Iván. Siempre eres tan atento, dijo, abrazándolo con fuerza, aunque dentro de sí sentía el peso de la falsedad.
Él se apartó y la miró con un brillo en los ojos que, en otro tiempo, habría derretido su corazón. Y te amo, Marisol. Lo sabes, ¿verdad? Y claro que lo sé, amor, respondió ella con una dulzura que ocultaba su verdadera intención. Después de que Iván se fue a dormir, Marisol permaneció sentada en la sala, mirando el ramo sobre la mesa. Las flores eran hermosas, pero para ella, en ese momento, parecían solo una excusa, un intento de distraerla de lo que realmente estaba sucediendo. Respiró hondo, dejando que la rabia se desvaneciera. Su plan estaba en marcha, y todo debía salir como lo había imaginado. El martes, Marisol confirmó con el cerrajero que todo estaba listo para el día siguiente. El profesional le aseguró que estaría en el lugar a la hora acordada, y ella sintió un alivio momentáneo. El miércoles se acercaba, y con él, el momento de poner fin a ese capítulo doloroso de su vida. El miércoles llegó, y con él, la ansiedad. Mientras el sol iluminaba los muebles y los cuadros en la pared, Marisol miraba el reloj como si contara los minutos para el momento en que pondría fin a ese ciclo doloroso. Iván, como siempre, se levantó temprano y salió para el trabajo sin mostrar ningún signo de sospecha. Ni siquiera imaginaba que ese miércoles sería diferente a cualquier otro. Durante el día, Marisol se mantuvo ocupada. Limpió la casa, organizó los armarios y, con cada tarea, sentía como si estuviera deshaciéndose de una parte del peso que la traición de Iván había puesto en su vida. No era solo una limpieza física, sino también emocional. Cuando Iván llegó a casa por la tarde, antes de salir para el supuesto partido de fútbol, Marisol ya estaba preparada para fingir que todo estaba normal. Lo saludó con una sonrisa tranquila y lo vio preparar su inseparable bolsa deportiva con la misma precisión de siempre. Hoy no me esperes despierta, amor. Creo que el partido se alargará un poco más, dijo él distraídamente, ajustando la correa de la bolsa. Está bien, aprovecharé para adelantar algunas cosas por aquí, respondió Marisol sin titubear. Iván salió, y el sonido de la puerta cerrándose tras él parecía la señal para que Marisol entrara en acción. Apenas él dobló la esquina, tomó el teléfono y confirmó con el cerrajero. Buenas noches. Estoy saliendo ahora, estaré allí en 15 minutos, respondió el profesional. Marisol sintió su corazón latir con fuerza, no por nerviosismo, sino por alivio. El plan estaba en marcha, y ya no había vuelta atrás. Exactamente 15 minutos después, el timbre sonó. Marisol abrió la puerta y encontró al cerrajero, un hombre de mediana edad con una expresión tranquila, sosteniendo su maletín de herramientas. Buenas noches. ¿Es usted la señora que pidió el cambio de cerradura? Preguntó él con una sonrisa cortés. Sí, por favor, es esta puerta, respondió ella. El cerrajero comenzó a trabajar, y Marisol observaba en silencio mientras él desmontaba la antigua cerradura. Con cada pieza que él retiraba, ella sentía como si poco a poco estuviera deshaciéndose de lo que quedaba de su relación con Iván. Era como si esa puerta simbolizara la barrera entre el pasado que la había herido y el futuro que estaba decidida a construir. Ya casi está listo, dijo el cerrajero después de unos minutos, interrumpiendo los pensamientos de Marisol. ¿Quieres probar la nueva llave? Ella tomó la llave que él extendió y la giró en la cerradura recién instalada. El clic firme sonó como una liberación. Perfecto. Gracias. Con el cambio terminado, el cerrajero se despidió, y Marisol cerró la puerta, asegurándola con la nueva llave. Por un momento, se apoyó contra la madera fría, respirando profundamente. Ahora era oficial. Iván ya no tenía acceso a ese hogar que habían compartido. Sin perder tiempo, Marisol empezó con la siguiente parte de su plan. Sacó unas cajas y maletas que estaban guardadas en el armario y comenzó a recoger las cosas de Iván. No tenían muchas pertenencias en el apartamento, lo que facilitaba el trabajo. Ropa, zapatos, productos de higiene personal. Cada objeto que colocaba en la maleta parecía llevarse una parte del peso que había estado cargando. Organizaba todo con calma, sin dejar de prestar atención a los detalles.
No quería que quedara nada que pudiera recordarle a él. Mientras doblaba una de las camisas favoritas de Iván, Marisol se detuvo por un momento, con la mirada fija en la tela suave. Era la misma camisa que él había usado la noche en que celebraron su primer aniversario de matrimonio. En ese instante, sintió una punzada de tristeza, pero no dejó que eso la desviara de lo que tenía que hacer. Tú tomaste tus decisiones, Iván. Ahora es mi turno, murmuró para sí misma, colocando la camisa en el fondo de la maleta. Con todo listo, arrastró las maletas hacia el pasillo. El sonido de las ruedas sobre el piso resonaba en el edificio vacío, y Marisol sintió una mezcla de ansiedad y alivio al colocarlas frente a la puerta. Volvió al interior del apartamento y miró a su alrededor. El espacio ahora parecía diferente, más liviano. Sin las pertenencias de Iván, el ambiente contenía solo lo que era suyo, lo que representaba su historia y sus sueños. Marisol se sentó en el sofá, cruzando los brazos alrededor de sí misma. El silencio del apartamento era casi reconfortante. Ahora solo quedaba esperar. Iván estacionó el auto frente al edificio. Ya eran casi las 22, y él estaba despreocupado. Había pasado otra noche tranquila en casa de Camila y ahora regresaba al confort de su hogar, junto a Marisol, su esposa, quien, según él, nunca sospecharía nada. Bajó del auto cargando la bolsa de deporte, ajustándola al hombro con un movimiento casual. La noche estaba fría, pero la sensación de control que siempre había tenido sobre su vida lo hacía sentirse intocable. Iván caminó por el pasillo silencioso hasta la puerta del apartamento, pero algo llamó su atención antes de llegar. A pocos pasos de su entrada, vio algo que no tenía sentido. Sus maletas estaban allí, alineadas frente a la puerta. Por un momento, frunció el ceño, confundido. Se acercó lentamente, mirando aquellas maletas como si pudieran darle alguna respuesta. Ropa y objetos personales estaban organizados a su lado, dejando claro que alguien los había sacado con cuidado. ¿Qué broma es esta?, murmuró para sí mismo, mientras la incomodidad comenzaba a crecer dentro de él. Dejó la bolsa de deporte en el suelo e intentó girar la llave en la cerradura. Nada. La llave, que antes abría la puerta con facilidad, ahora no funcionaba. Intentó de nuevo, con más fuerza, pero el resultado fue el mismo. El sonido seco del metal girando en falso resonó en el pasillo vacío. ¿Marisol?, llamó, golpeando la puerta con la palma de la mano. Su voz era firme, pero empezaba a reflejar nerviosismo. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza. Marisol, abre la puerta. Ninguna respuesta. La casa estaba sumida en el silencio. Dentro, Marisol estaba sentada en el sofá, escuchando los sonidos amortiguados de los intentos frustrados de Iván. Sintió una punzada de satisfacción al notar su desesperación, pero se mantuvo firme. Afuera, Iván sacó el celular del bolsillo con manos temblorosas. Tal vez Marisol no estaba en casa. Tal vez solo era un malentendido. Abrió la aplicación de mensajes y, antes de intentar llamarla, vio una notificación sin leer. Era un mensaje de Marisol. La pantalla del celular iluminó su rostro mientras abría el mensaje. Las palabras eran simples, pero cargadas de una ironía cortante que golpearon a Iván como un puñetazo. Descubrí dónde era tu fútbol. Ahora ya no tienes casa. Aprovecha para jugar todo el tiempo. Buena suerte, Iván. El texto iba acompañado de emojis burlones, haciendo el tono aún más humillante. Iván sintió como la sangre le hervía. Miró nuevamente la puerta, como si esperara que mágicamente se abriera. Intentó llamarla, pero todas las llamadas iban directo al buzón de voz. No puede ser, murmuró, apretando el celular con tanta fuerza que parecía que iba a romperlo. La realidad comenzó a caer sobre él como una avalancha. Marisol sabía. Había descubierto todo y, lo peor, estaba decidida a sacarlo de su vida sin darle siquiera la oportunidad de explicarse. Iván sintió el peso de la humillación. Él, que siempre creyó estar en control, ahora estaba afuera,
con sus maletas tiradas en el pasillo como un intruso. Golpeó la puerta una vez más, esta vez con más fuerza, el sonido resonando en las paredes del edificio. Marisol. Abre la puerta. Tenemos que hablar. Ninguna respuesta. Iván apoyó la frente contra la puerta, respirando profundamente, tratando de recomponerse. La imagen de Marisol ordenando sus cosas y cambiando la cerradura del apartamento lo golpeó con fuerza. Había sido metódica, calculadora, y él no lo había visto venir. Después de unos minutos, se dio cuenta de que ya no había nada más que hacer allí. Miró las maletas en el suelo, sintiendo el peso del momento. Cada una parecía cargar no solo sus cosas, sino también la certeza de que había perdido algo que no podría recuperar. Con un suspiro pesado, Iván se agachó para recoger las maletas. El pasillo parecía más largo que nunca mientras se alejaba de la puerta que antes era la entrada al hogar que compartía con Marisol. Ahora, era solo una barrera que no podía cruzar. Dentro, Marisol escuchó sus pasos alejándose. Sintió un nudo en la garganta, pero no era tristeza. Era una mezcla de alivio y una punzada de orgullo por haber tomado una decisión. No sabía qué le deparaba el futuro, pero en ese momento tenía la certeza de que no permitiría que nadie más la engañara. Afuera, Iván colocó las maletas en el auto, cerrando la puerta con un golpe que parecía cargar toda la frustración que sentía. Condujo sin rumbo durante algunos minutos, el silencio del auto amplificando la humillación y el vacío que lo consumían. Sabía que Marisol había cerrado ese capítulo sin dejar brechas, y el peso de esa certeza era casi insoportable. Los días después de la partida de Iván fueron un periodo de silencio y reconstrucción para Marisol. El apartamento, ahora solo suyo, se sentía más liviano, aunque todavía guardaba recuerdos de los últimos meses turbulentos. Pero en lugar de permitir que el pasado la consumiera, Marisol eligió transformar ese espacio y su vida. Sabía exactamente por dónde empezar. Durante años, había dejado de lado su sueño de estudiar Derecho. Era algo que siempre le despertaba un brillo en los ojos, la idea de estudiar las leyes, entender cómo funcionaba el mundo y, quién sabe, usar eso para ayudar a otras personas. Pero, con el tiempo, fue posponiendo ese plan, priorizando otras cosas, como el matrimonio y la rutina al lado de Iván. Ahora, libre de las ataduras de esa relación, decidió que era hora de poner en práctica su plan. Esa mañana, Marisol se despertó decidida. Preparó un café fuerte, se sentó a la mesa con la computadora y comenzó a investigar las opciones de universidades y programas disponibles. Descubrió que la universidad más cercana tenía un curso nocturno de Derecho, perfecto para su rutina. Leyó y releyó los detalles sobre el plan de estudios y el proceso de admisión, sintiendo un cosquilleo en el estómago que mezclaba nerviosismo con entusiasmo. De esa hora o nunca, se dijo a sí misma, haciendo clic en el botón de inscripción. Pocos días después, Marisol estaba oficialmente matriculada. Con el documento en la mano, sonrió. Era un pequeño paso, pero representaba un gran cambio en su vida. Finalmente estaba viviendo para sí misma, no para complacer a alguien más. En la primera semana de clases, Marisol se sintió un poco fuera de lugar. El campus era grande y concurrido, lleno de personas de diferentes edades y trayectorias. En el aula, los rostros eran nuevos, pero el ambiente era acogedor. A pesar de la inseguridad inicial, bastó la primera clase introductoria para que sintiera que estaba en el lugar correcto. Las discusiones sobre ética, derechos humanos y justicia despertaron en Marisol algo que había estado dormido, la pasión por aprender y el deseo de convertirse en una profesional capaz de marcar la diferencia. Entre sus nuevos compañeros de clase, uno pronto llamó su atención. Daniel era un hombre de 26 años, con un aire confiado y una simpatía natural que lo hacía fácil de tratar. Siempre sabía qué decir para romper el hielo y tenía una broma lista para hacer el ambiente más ligero. Entonces, Marisol, ¿ya habías estudiado algo antes o viniste directamente a Derecho? Le preguntó durante un descanso, mientras los dos esperaban la llegada del próximo profesor. No, es mi primera carrera. Esperé muchos años para esto,
pero finalmente decidí que era hora. Bueno, yo también me demoré un poco en empezar, confesó él con una sonrisa. Creo que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños, ¿no? La conversación fue breve, pero dejó a Marisol con una sensación de comodidad. Era bueno estar entre personas que compartían objetivos e historias similares. A medida que pasaban las semanas, Daniel y Marisol comenzaron a acercarse. Él era extrovertido, siempre el primero en proponer un grupo de estudio o en motivar a los compañeros antes de un examen. Por otro lado, Marisol era más reservada, prefiriendo observar y absorber lo que la rodeaba. Esa diferencia hacía que las conversaciones entre ellos fueran equilibradas y ligeras. Una noche, después de una clase sobre derecho penal, Daniel invitó a Marisol a tomar un café en la cafetería de la universidad. Ella dudó por un instante, pero terminó aceptando. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, donde la vista de las luces de la ciudad creaba un ambiente acogedor. ¿De entonces, qué te trajo a derecho? Le preguntó él, mientras jugaba distraídamente con su taza de café. Marisol pensó por un momento antes de responder. Siempre quise estudiar derecho. Creo que es una carrera que va más allá de aprender leyes. Se trata de entender la vida de las personas, cómo funciona la sociedad, y cómo ayudar a mejorar las cosas. Me gusta eso, dijo él, inclinándose levemente. Entender la vida de las personas. Tiene sentido. A veces siento que el derecho trata más sobre historias que sobre reglas. Cada caso, cada situación, es una historia esperando ser contada. Marisol sonrió, impresionada por la forma en que Daniel veía las cosas. Había algo en su manera de ser que la hacía sentirse cómoda, como si pudiera compartir sus ideas sin miedo a ser juzgada. En las semanas siguientes, la amistad entre ellos siguió creciendo. Daniel se aseguraba de motivarla en los momentos difíciles, como antes de su primer examen práctico, cuando Marisol estaba más nerviosa que nunca. ¿O vas a hacerlo bien? Confía en mí, le dijo, entregándole un café mientras se sentaban a repasar los apuntes. Por su parte, Marisol también notó que Daniel no era tan seguro como aparentaba. Una vez, él confesó que tenía dudas sobre su capacidad para terminar la carrera, especialmente porque sentía que estaba atrasado en comparación con los compañeros más jóvenes. Estás en el lugar correcto, Daniel. Es como dijiste antes, nunca es tarde para seguir nuestros sueños, le dijo ella, con una sonrisa sincera. Aunque Marisol todavía estaba al comienzo de esta nueva etapa, sentía que finalmente estaba viviendo la historia que siempre había querido para sí misma. El curso de Derecho la hacía ver el mundo de una forma nueva, y la presencia de Daniel hacía los días más ligeros y llenos de significado. El tiempo parecía haber encontrado un nuevo ritmo para Marisol. Las clases de Derecho, que al principio le parecían una montaña intimidante, comenzaron a convertirse en su refugio. Era allí, entre los debates apasionados sobre leyes y justicia, donde sentía que estaba redescubriendo su fuerza. Cada día era un paso más lejos del pasado y más cerca del futuro que siempre había soñado. Iván nunca más supo de él. Después de aquella noche en que se fue con las maletas, cargando la humillación de haber sido descubierto, desapareció por completo de su vida. No hubo mensajes, llamadas ni intentos de contacto. Al principio, Marisol temía que él pudiera reaparecer para intentar justificar lo injustificable, pero su ausencia fue un alivio. Era como si ese capítulo estuviera finalmente cerrado. Sin embargo, mientras una parte de su vida quedaba atrás, otra comenzaba a florecer. Daniel se había convertido en una presencia constante y bienvenida en su rutina. No era algo planeado ni forzado, sino natural. Comenzaron compartiendo preocupaciones académicas, luego estudiaron juntos y, en poco tiempo, la relación evolucionó hacia algo más personal. Marisol nunca imaginó que el supuesto fútbol de su esposo escondiera tantas cosas. Pero al final, ella logró salir adelante. ¿Y tú? ¿Has descubierto algo parecido? ¿Has sospechado de alguna excusa así? Cuéntalo en los comentarios. Ah, y no olvides suscribirte al canal, vienen muchas historias buenas.